Primero me llevo de Esquel un paisaje hermoso, ¿sí? Y un grupo de gente que estuvo trabajando de manera sostenida e intensa 3 días que hay que sostener, jornadas de 8 de la mañana a 7 de la tarde con un corte pequeño al mediodía y donde se procuró brindar herramientas para la intervención en situaciones de abuso y de explotación sexual, pero sumando cuestiones del cuidado, ¿no? Herramientas para la intervención y también para el cuidado de los operadores y profesionales que participaron. Lo que es importante destacar es que había referentes de distintas instituciones que compartieron un mismo espacio de reflexión y revisión de sus creencias y representaciones en relación a los abusos sexuales y a la explotación sexual, a la prostitución, a la trata, que son temas que están interrelacionados y que por el hecho mismo de compartir estas 3 jornadas de reflexión creo que va a facilitar la articulación y las intervenciones en la comunidad frente a supuestos casos que se presenten. Y para las personas de la comunidad que no conocen de estos temas, pero que a la vez cuando los escuchan los asustan, los preocupan, pero no saben muchas veces cómo detectarlo y cómo prevenir que se le presenten en su gente más cercana, sobre todo en los niños y demás, situaciones de abuso o incluso de trata. Y aquí entramos, esta pregunta es compleja en el sentido de que uno muchas veces se plantea en prevención, primero lo que es prevención primaria para evitar que ocurra, digamos, nunca podemos garantizar que algo no va a suceder, ¿sí? Y es cierto que hoy estamos todos más sensibilizados y casi en un estado como de paranoia de lo que nos pudiera pasar, ¿sí? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros afectos. Y cuanto más pequeños son, menos recursos sentimos que tienen para defenderse. Desde ahí, introducir en estas problemáticas específicas cuestiones de educación sexual temprana es importante. Y revisar nuestras creencias cuando a veces hay padres que no quieren que en la escuela se trabajen cuestiones de problemática sexual. Yo les planteo, bueno, revísenlo, porque en realidad si ustedes no lo permiten que se aborde esta problemática, sus hijos no van a contar con recursos para también poder pedir ayuda. Es decir, para prevención primaria es cuestiones de educación sexual y cuestiones asociadas a prevención de la violencia, que mi cuerpo es mío y no tengo que dejar que nadie me lo toque, ¿sí? De diferenciar el tema de higiene y que la higiene son responsables los padres o con cuidado de los padres algún profesional médico que los padres acompañan para llevar a la criatura, es decir, introducir herramientas de cuidado. Ahora tenemos un gran problema, que cuando son algunos de los padres los involucrados en el abuso sexual, donde entonces en realidad al niño le surge una contradicción interna, porque en realidad uno le transmite, quizás una madre le transmite a un hijo que se tiene que cuidar y que su cuerpo es propio y que tiene que pedirle ayuda a mamá o a papá, y que en realidad esa mamá o papá, ¿sí?, alguno de ellos está involucrado en la situación de abuso. Entonces, en ese punto es bien importante decirle al niño que sea quien sea, aún de su vínculo de confianza, tiene que develar lo que le está padeciendo y que no es responsabilidad de él o ella lo que está sucediendo, sino es responsabilidad de un adulto que no lo está cuidando, ¿sí? Hoy hay como videos y se encuentran mucho en internet donde la comunidad puede buscar, que en general la comunidad tiene acceso, o hay materiales en folletería con dibujitos adaptados para los chicos o para que los papás también se lo puedan explicar, lo cual es... El pediatra es un recurso que no hay que perder de vista, ¿no? Hacerle llegar estas consultas al pediatra y aquí se une a la respuesta en función de la pregunta que me hacías antes, bueno, como los signos de alerta, cómo nos damos cuenta. En realidad, hoy también asistimos por esto que decía de la hipervigilancia, a un riesgo de un sobrediagnóstico. Ante cualquier cambio de conducta abrupto de un niño sospechamos una situación de violencia y de abuso sexual en particular. Y también en esto hay que tener cuidado. Ahora, eso no quiere decir que uno de los tips o elementos a considerar es cuando una criatura hace un cambio abrupto de conducta. Ahora, la cuestión es, a veces un niño que es muy extrovertido se calla, o un niño que es muy callado empieza a tener manifestaciones agresivas, es decir, se puede dar tanto una manifestación vinculada a una agresión como a una inhibición. Ahora, a la gente le puede parecer confuso, eso es un indicador, pero también puede ser un indicador que está sufriendo una situación de angustia a partir de otro problema. Lo más específico de abuso sexual en niños pequeños es la conducta erotizada.
Pero se puede dar como no. Es decir, sí, los papás y mamás tienen que prestar atención a los cambios del estado de ánimo de nuestros niños, ¿sí? Un niño no cambia de estado de ánimo por circunstancias que no sean significativas e importantes. Ejemplo, un niño, si sus padres están por separar, también tiene una alteración en el estado de ánimo. Bueno, prestémosle atención, pero si en el contexto familiar no hay ninguna situación de conflicto en particular, ¿sí?, ni una situación crítica, pensemos que quizás a este niño le puede estar pasando algo. Entonces, desde ese punto de vista hay que hablar. Lo importante es sentarse y hablar con los chicos. A veces los adultos no sabemos cómo, cuanto más pequeños son, porque como que nos falta instalar el lenguaje infantil y no sabemos cómo preguntarle a un niño. Bueno, y a veces se le puede preguntar casi directamente, ¿no? ¿Vos cómo estás? ¿Te está pasando algo? ¿Estás triste por algo? ¿Te preocupa algo? ¿Hay algo que te gustaría contar pero no podés? ¿Alguien te dijo que no cuentes algo? ¿Alguien te dijo de un secreto? Es decir, sin hablar necesariamente del abuso sexual, introducir algo del orden de la preocupación infantil. Y desde ahí ganarse la confianza también, ¿no? En principio. Que no tengas secretos para con los padres, seguro. Hay que ganárselo. Yo creo que los medios masivos de comunicación tienen un rol muy importante, que es informar, transmitir conocimiento para que la comunidad tenga herramientas, ¿sí?, y sostenerlo esto en el tiempo, no que salte la información cuando sucede un caso, ¿sí? A veces hay casos que es necesario llevarlo a los medios, darle un impacto mediático para que se haga algo, ¿sí? Pero en general esto no debería suceder en la etapa inicial de la intervención. Debería ser un recurso a utilizar en caso de que los medios o las instituciones que deberían accionar y hacer justicia no lo hagan. ¿Por qué? Porque es que exponemos mucho más a las víctimas y les ponemos, pero sin un beneficio restitutivo o restaurador de la situación traumática, sino que reforzamos su posición victimológica y le impedimos la posibilidad de salir, ¿no? Eso no quiere decir que después de un proceso terapéutico prolongado no pueda correrse esta situación, pero a veces yo siento, me pasa mucho cuando saltan los casos en los jardines de infantes, ¿no?, donde se centra en una suerte de contagio a la hora de la denuncia y eso después va en perjuicio de la investigación penal, claramente, y no se empiezan a confundir cuáles fueron los niños, sobre todo niños pequeños, con lo que es la validación en niños pequeños, el abuso sexual, cuáles fueron las víctimas reales de la agresión sexual, y se empiezan a confundir por contaminación del relato con aquellos otros, ¿sí?, que fruto de la desesperación y de la preocupación y demás empezaron a preguntar a sus hijos de una manera muy forzada y generaron respuestas en el niño que quizás no eran acordes a lo que verdaderamente sufrieron o vieron, ¿sí? Entonces opera una suerte de contagio en el relato y contaminación del relato que va en beneficio del agresor sexual, porque yo lo que estoy planteando es que esto beneficia al agresor sexual y perjudica a las víctimas, donde a veces las refuerza en ese rol, con lo cual mi consejo muchas veces a adultos que están acompañando a víctimas es que no expongan tan rápidamente con impacto mediático a sus hijos, ¿sí?, que busquen ayuda, que se hagan asesorar, que presionen a los sistemas y a las instituciones responsables de hacer justicia, pero que el recurso del medio de comunicación masivo sea un recurso más ante la no respuesta de los otros estamentos. Y ahí sí es un recurso válido, pero tratando de preservar el lugar de las víctimas.